Y el día de hoy vamos a ver un importante tema que es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es esta herramienta que nos marcan las normas ISO que debemos de implementar en todas las organizaciones para que tengamos menos problemas de calidad. Y dice así: la gestión de riesgo es la cultura de la prevención por procesos que puede salir mal, anticiparme a que suceda, tener un plan de contingencia y generar un sistema de gestión de la calidad simplificado enfocado a la reducción del riesgo. ¿Qué significa esto de la cultura de la prevención? Decíamos que prevenir es estar pensando qué me puede salir mal. ¿Qué puede suceder mal en mi fabricación, desde el diseño del producto, la fabricación, la prestación del servicio? ¿Cuáles son las cosas que me pueden salir mal, que me pueden generar un problema de calidad con mis clientes externos e internos? Es hacer ese trabajo mental de estar pensando qué puede salir mal. Y es aquí donde siempre les digo que esta habilidad que tenemos los mexicanos de estar pensando qué puede salir mal, hay que aplicarlo a la empresa. Imagínense ustedes que van a, no sé, a salir el fin de semana con sus amigos, se van a ir a un barecito, al cine, y ya desde la semana estamos pensando cómo nos vamos a ir, a qué horas vamos a salir, cómo vamos a regresar a nuestra casa seguros, cómo vamos a ir garantizando cada cosa, estacionamiento, todo para que no nos vayan a asaltar. Y luego también tenemos un plan de contingencia. El plan de contingencia es cuando ya nos sucede algo que no queremos que nos suceda. Pues sí, o sea, hicimos una serie de actividades preventivas para que no tuviéramos un asalto, que es el riesgo que podemos tener. Bien, ya hicimos todas las actividades, pero aún así puede ser que nos asalten. Entonces hay que tener un plan de contingencia. Hay quienes en su celular tienen su botón de pánico, nada más apretan un botón y llaman a alguien de confianza. Hay quienes traen doble celular, el celular viejito que ya no sirve y el celular nuevo para que se lleven el celular viejito. Eso es un plan de contingencia. Y también, por ejemplo, dejar siempre dicho en dónde estamos a nuestros familiares o a alguien de confianza. La misma habilidad que tenemos ya, que hemos ido desarrollando durante todo este tiempo, hay que aplicarlo a la empresa. ¿Qué puede salir mal en mi proceso? Pensar, ¿qué puedo hacer para anticiparme a que esto no suceda? Y en caso de que me suceda, tener un plan de contingencia. Esa es la cultura de la prevención. ¿Por qué la gestión de riesgo nos va a ayudar a tener un sistema de gestión simplificado? Miren, en el 2008, cuando fue una de las versiones de la norma ISO, nos indicaba algunas actividades de gestión de riesgo, como eran acciones preventivas y correctivas, algo relativamente ligero de gestión de riesgo. ¿Qué pasó en el 2008? Las empresas empezaron a llenar de documentos, porque decía ahí en la norma, tienes que documentar todo para estandarizarlo. Y pues decían las empresas todo, pues documento todo, y empezaban a documentar hasta el más mínimo detalle de todas las actividades que hacían en la empresa. Si ustedes le preguntan a alguien que vivió las ISO del 2008, van a ver que están traumados y dicen, no, ni me menciones la ISO 9001 porque llenar puros papeles, son puros documentos, era una cosa espantosa, se nos llenaban así de documentos en la empresa, ya no sabíamos si llenar documentos o ponernos a trabajar, era una verdadera pesadilla. Y eso fue una realidad durante el 2008. O sea, los auditores nos pedían documenta todo.
En el 2015, cuando viene la reforma, una mejora dentro de la ISO 9001, nos dice, a ver, no vamos a documentar todo porque te va a dar la enfermedad de la documentitis. Vamos a documentar nada más lo más necesario. Y para eso se hace la gestión de riesgo. A ver, imagínense en sus actividades del día a día, las van a listar. A todas estas actividades hacemos en el día. Muy bien. ¿Cuáles son las de mayor riesgo? Ay, pues definitivamente esta, porque seguido tenemos problemas de calidad. Esta otra también, porque hace 2 semanas tuvimos otro problema de calidad fuertísimo. No, y todas estas, las demás son actividades que no generan tanto riesgo, son actividades administrativas. Si bien son muy importantes, no va a poner en riesgo la calidad de nuestro producto, pero estas otras actividades sí son muy relevantes. Eso es hacer una gestión de riesgo. Estar evaluando mis actividades, cuáles generan riesgo de calidad en mis productos y servicios a mis clientes internos y externos, y luego ordenarlos. A ver, los voy a ordenar de mayor riesgo a menor riesgo. Y voy a empezar a meter controles, documentos, checklist, ayudas visuales a lo de más riesgo. Y a lo de menor riesgo, a lo mejor ni siquiera lo vamos a tocar, porque si no, nos vamos a llenar de documentos como en el 2008. Entonces, por eso van a ver ustedes que con la gestión de riesgo van a tener un sistema de gestión de la calidad compacto y muy eficiente, porque si atacamos el riesgo, vamos a tener mejor calidad. ¿Qué pasaba también en el 2008? Se llenaban de documentos y el resultado, que era mejorar la calidad, muchas veces ni siquiera llegaba el premio que todos estábamos buscando. O sea, nos llenábamos de documentos y al final seguíamos teniendo retrabajos, seguíamos teniendo problemas de calidad, seguíamos teniendo juntas interminables para pelearnos. Todo eso sucedió. Por eso tenemos nosotros clientes que vivieron esa época y sí terminaron con traumas. Entonces esto ya no va a suceder si hacemos previo a la documentación una buena gestión de riesgo. Vamos a ver un poco más del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es una medida de la probabilidad de que un suceso dañino pase. Medida de la probabilidad. O sea, de todas mis actividades, ¿cuál es la más probable que nos genere un problema de calidad? O sea, que tengamos en nuestro historial que seguido en ese punto nos equivocamos. Piensen en sus juntas de arranque en las mañanas. Hay temas, si ustedes los empiezan a notar, hay temas recurrentes. O sea, es que se nos olvidó ajustar la temperatura del molde y por eso nos salió todo el lote de fabricación con problemas de calidad. Pasa una semana. Oigan, ¿qué pasaron? Ingenieros, ¿qué pasó? No, es que otra vez no ajustaron la temperatura del molde. Pasa un mes. No, es que siempre tenemos ciertas actividades que nos están generando el 80% de nuestros problemas. Ahí entra la ley de Pareto. El 20% de las actividades que realizamos nos generan el 80% de los problemas que tenemos de calidad dentro de las empresas. Entonces nos dice aquí, identifica esas actividades que te están generando mayor riesgo, es decir, más probabilidad de que pasen. El riesgo también es una medida de la magnitud de los daños. Hay veces que la probabilidad es muy baja, muy baja que suceda, pero el daño es excesivo. No sé, en el auto que se pegue el pedal del acelerador, que se quede pegado. Oye, pues ha pasado unas pocas veces en la historia de los autos,
pero el día que pasó, casi siempre fallece una persona. Entonces, la magnitud del daño es muy, pero muy grande. Eso lo debemos de contemplar en el riesgo. A lo mejor mi probabilidad es baja, pero la magnitud es muy alta. Es una medida de la vulnerabilidad de un sistema. También hay quienes le dicen que es la medida de la incertidumbre de un sistema. O sea, cuando hay riesgo, no sabemos qué va a pasar, solo sabemos que hay ahí una probabilidad, pero puede ser que nunca nos suceda. Puede ser que salgamos el fin de semana durante toda nuestra vida con los amigos y nunca nos pase nada. Y dices, bueno, nunca me pasó nada, pero pudo haber pasado. Esa es la vulnerabilidad, la incertidumbre de que no sabemos qué puede pasar o no. Entonces tenemos que tener medidas preventivas para evitar que nos suceda eso que no queremos que nos suceda. Muy bien. Entonces, el riesgo es la probabilidad más el efecto o la medida de los daños. Y para hacer una buena gestión de riesgo necesitamos datos estadísticos. ¿Sí? Necesitamos datos estadísticos para sacar la probabilidad, la magnitud de los daños. Hay veces que no tenemos datos estadísticos y entonces utilizamos la experiencia de nuestro equipo de trabajo. Pero si queremos hacer una gestión de riesgo de verdad bien diseñada, necesitamos datos estadísticos. Vamos a ver un ejemplo. Si manejamos a 130 kilómetros por hora, el riesgo de chocar es mayor que si vamos a 90 kilómetros por hora. Pues nuestra intuición dice que sí, ¿verdad? Decimos, no, pues entre más rápido voy, más probable es que se me descontrole el carro y más probable es que se me descontrole el carro y si choco, los daños van a ser mayores. Eso casi es seguro porque es más energía que el auto va a tener que absorber y va a haber más daños. Entonces, de manera intuitiva, sabemos que si vamos más rápido, vamos a tener más riesgo. Pero si quisiéramos sacarlo exactamente, valorar ese riesgo, necesitaríamos datos estadísticos de la probabilidad de que choquemos y los daños y consecuencias. El riesgo también nos sirve para que estemos pensando en las diferentes situaciones que se nos puede presentar en la vida diaria o en las empresas. Por ejemplo, tomando en cuenta el tema de ir manejando, hay que pensar si es diferente el riesgo si estamos manejando en Ciudad de México o en León. Bueno, en Ciudad de México tenemos mucho tráfico, todos van bien rápido, entonces seguramente es más alto. Es diferente el riesgo si tenemos un auto deportivo o uno compacto. Es diferente el riesgo si el auto tiene bolsas de aire o no las tiene en términos de daños. Si chocamos, el daño va a ser menos o mayor. Es diferente el riesgo si el que maneja es hombre o mujer. Y bueno, todos podemos tener diferentes opiniones de acuerdo a nuestras experiencias. Por eso es importante para una gestión de riesgo bien realizada es que tengamos datos estadísticos. Y la estadística es la rama de las matemáticas que nos va a estudiar una muestra de una población. O sea, vamos a estar sacando información de lo que está sucediendo dentro de nuestra empresa y con esa información vamos a poder hacer el análisis de riesgo. La población no necesariamente son personas, pueden ser documentos, pueden ser productos, pueden ser servicios brindados y vamos a tomar una muestra para estarla analizando y tomar decisiones. La estadística es todo un curso completo de 8 horas
es una rama de las matemáticas que en lo personal me costó mucho trabajo entender. A mí me gustan mucho las matemáticas, no sé, así nací creo, porque desde que estaba chiquita, desde la primaria, en donde me sentía muy bien y me gustaba mucho, eran en las matemáticas. Y siempre así fue, hasta que llegué a la prepa y me topé con probabilidad y estadística. Y me costó mucho trabajo entender, no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Luego, en la carrera, volví a llevar probabilidad estadística y le batallé mucho. Y ya después tomé en la maestría probabilidad y estadística con un profesor hindú y me dijo, mira, olvídate de las matemáticas tradicionales que has conocido, porque todas esas son exactas. Y la probabilidad y estadística hacemos estimaciones. Esa es la gran diferencia. Entonces, pon en blanco tu cerebro para que puedas aprender. Y de ahí se me hizo súper sencillo. Es una rama muy sencilla, muy práctica, lo utilizamos todo el tiempo en auditoría, en calidad, en mejora continua en las empresas. Es una rama de las matemáticas que usamos todo el tiempo en las empresas. Entonces les recomiendo mucho tomar su curso de estadística. Pueden entrar a nuestra página de Maizo en YouTube. Ahí tenemos cursos de estadística por si los quieren tomar. O si se quieren esperar a que sea en vivo, también lo pueden tomar. Bueno, entonces la estadística es muy importante para hacer una buena gestión de riesgo. Vamos a ver un ejemplo. Dice así, ¿cómo se calcula la prima de seguros de los carros? Ya ven que va uno a cotizar su prima de seguros y dicen, a ver, si mi primo y yo tenemos el mismo carro, ¿por qué a él le están cobrando un monto, no sé, 6,532 pesos? Y a mí me están cobrando 5,820 pesos. O sea, ¿por qué hay diferencias entre las personas si tenemos el mismo carro? Bueno, pues las aseguradoras hacen una gestión de riesgo. Las aseguradoras en lo que son expertos es en la gestión de riesgo. Primero sacan muchísimos datos estadísticos de muchas personas acerca de la probabilidad de riesgo, probabilidad de que choques, de que tengas un accidente. Toman en cuenta tu edad, el sexo, las primas de seguros para autos de las mujeres es más barato porque los hombres chocan y destrozan el carro. Y las mujeres a lo mejor chocamos un poquito más, pero vamos dando pequeños golpecillos, ¿verdad? Que no generan tanto daño. Y no destrozamos normalmente el carro. Y el hombre choca y se destroza. Entonces las primas de seguro de auto son más caras en los hombres. En el caso, por ejemplo, de los seguros de gastos médicos mayores, las mujeres, nuestra prima de seguro es más alta que la de los hombres, porque a las mujeres nos dan unas enfermedades que nos duran años y años y años de tratamiento. Y los hombres se enferman y a los pocos días se van de este mundo. Entonces, para la aseguradora no es tanto el dinero que tienen que pagar. Entonces, por eso van haciendo todas estas estadísticas y van haciendo un cálculo de riesgo y a eso le van poniendo signo de pesos. Entonces le ponen aquí edad, sexo, lugar, modelo del auto, probabilidad de que se lo roben, siniestros del pasado. También si ya tenemos una serie de choques y pues lo van a tomar en cuenta y nos van a poner ahí más dinero por pagar. Efectos o daños o consecuencias cuando sucede. Costo de los siniestros del pasado y dinero que se tendría que dar en caso de que se roben el carro. Entonces a cada uno de estos puntos les va poniendo signo de pesos, a eso le suman gastos de administración y los impuestos. Así lo calculan. Y por lo tanto, las aseguradoras toman en cuenta las estadísticas. En cada país hay organismos que se dedican a llevar estadísticas. En el caso de México está la AMIS.
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Entonces es una base de datos gigante donde se va metiendo mucha información y eso lo toman en cuenta las aseguradoras para asegurar tu carro. Por ejemplo, estas son estadísticas del 2019. He estado buscando estadísticas más actualizadas, pero no he encontrado. Ojalá ya pronto las publiquen. Y dice que aquí en México los autos más robados es un Nissan NP300, Nissan Sur, Nissan Versa, Chevrolet Aveo, camiones Kenworth, Volkswagen Vento, etc. Y diariamente se roban 241 autos asegurados, porque, o sea, se roban más, pero asegurados 241 y el 70% en los estados de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz. Entonces, imagínense que ustedes tienen una Nissan NP300 en Guanajuato. Pues la prima de seguro va a estar carísima, ¿verdad? Porque la probabilidad de riesgo es muy, muy alta. Así es como lo manejan. Entonces, eso es gestión de riesgo y ayuda en los negocios. Cuando hablamos de riesgo, también hablamos de oportunidades. Ante la incertidumbre, las cosas pueden salir mal o las cosas pueden salir bien. Dicen que grandes inventos de la historia ha sido por equivocación. O sea, estaban haciendo un trabajo, no siguieron las instrucciones, se desvió la situación, salió la cosa, hicieron las cosas diferente y ¡zas! Salió algo muy bien. Normalmente cuando nos desviamos de lo que nos marca el ingeniero de calidad, el ingeniero de procesos, empezamos a inventar cosas en la empresa, las cosas salen muy mal, normalmente. Pero hay ocasiones que hay oportunidades y se transforma en una invención, algo diferente. Y bueno, ese es el concepto de riesgo. El riesgo puede ser negativo o positivo, y cuando es positivo es una oportunidad. Y existen diferentes herramientas para la gestión de riesgo. Está la ISO 31000, que es la norma internacional que nos indica las directrices para la gestión de riesgo y el proceso implementado en el nivel estratégico operativo. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Otra vez vemos aquí la definición de riesgo conforme a la ISO 31000 y nos habla de incertidumbre. Incertidumbre es que no sabemos qué va a pasar. Puede ser que sea un riesgo negativo o puede ser que salga algo positivo. Pero por la ley de Murphy normalmente sale negativo. El riesgo es todo aquello que nos aleja de nuestros objetivos. Y nos pone la ISO 31000, un diagrama que me gusta mucho, que dice así. Dice, evaluación del riesgo es identificación del riesgo, yo lo identifico, lo analizo, lo valoro, o sea, le pongo un número, digo, este es de muy alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, lo valoro, y luego hago un tratamiento al riesgo dependiendo de lo grande o pequeño que sea ese riesgo. Esa es la ISO 31000. También es importante que nos capacitemos en las metodologías de gestión de riesgo. Les voy a poner aquí en el chat unos formatos que tenemos de gestión de riesgo. Ahorita, justamente ahorita en la empresa estamos trabajando en un formato siguiendo la normativa de la ISO 31000. Ya casi está afinado, lo hemos estado viendo entre todos los asesores y en cuanto lo tengamos se los vamos a compartir porque la idea es que podamos cumplir con todos los requisitos que nos marca la ISO 31000 y que sea sencillo, que sea muy práctico. Muy bien, hay otras metodologías para la gestión de riesgo. Está, por ejemplo, OCTAV, metodología de evaluación en riesgos y planeación técnica de seguridad computacional.
el MAGERIT, metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. Esto es para empresas de tecnologías de información, de software. Y la norma internacional que nos indica los requisitos para la seguridad de la información es la ISO/IEC 27001. Luego tenemos en términos de seguridad de los trabajadores, tenemos el método Delphi. Vamos a leer este porque es importante. Se desarrolló por Estados Unidos a inicios de la Guerra Fría para predecir el impacto de la tecnología sobre el conflicto. Técnica de comunicación estructurada de predicción basado en un panel de expertos. Fíjense muy bien, técnica de comunicación estructurada de predicción basada en un panel de expertos. Este método utiliza juicios de expertos en tecnologías o procesos sociales considerando las respuestas a un cuestionario. Este método de Delphi es muy práctico porque a lo mejor en la empresa ahorita no tienen datos estadísticos. Muchas empresas no tienen esa cultura de estar apuntando todo lo que les salió mal. Y a partir de ahorita, todos saquen un Excel, un Word y empiecen a anotar todo lo que les está saliendo mal, o en las reuniones, ir apuntando y viendo qué tan frecuente es que se presente la misma falla, pero la mayoría no lo tienen de inicio. Entonces, para arrancar su gestión de riesgo, van a juntar un equipo de trabajo multidisciplinario con compañeros de trabajo y van a hacer una votación de cuál es el de mayor riesgo o de menor riesgo. Pueden poner una valoración de riesgo, por ejemplo, del 1 al 10, explicar qué es cada nivel. Hay quienes lo manejan como nivel alto, medio, bajo. Ustedes van a hacer su escala y van a decir, a ver, esta situación, ¿qué nivel de riesgo implica para la empresa, para la calidad? Y cada uno en un post-it lo va a apuntar. El moderador, que serían ustedes, van a contar todos los post-its y van a hacer un promedio o van a sacar el que tiene más frecuencia que los demás, y esa sería su valoración del riesgo con un panel de expertos. ¿Por qué hacerlo con un post-it? Porque si les preguntan, a ver, esta situación de la empresa, que se nos baje la temperatura de nuestra máquina de inyección, ¿qué tan probable es? Y uno va a decir, bueno, del 1 al 10, va a estar ahí. Del 1 al 10, Inge, yo pienso que 7, va a decir uno. Yo pienso que 7 porque una vez, en 1998, más o menos, no, y le dice otro, no, en el 97, y todo así de, y se pueden ir 20 horas haciendo una mezcla real. Eso va a detonar que empiecen a contar historias. Y otra cosa muy importante, otro le va a decir, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a ser 7? No puede ser 7, que no te acuerdas que la semana pasada, debido a eso, a la baja temperatura, tiramos como 3 toneladas de resina? O sea, ¿cómo crees? Debería de ponerse un 10. Y otro, no puede ser 10, es más grave tal cosa. No, se les va a hacer una verdadera pesadilla hacer una mezcla. A mí ya me pasó, por eso se los digo. Escuché todas las historias de los últimos 20 años de la empresa. Entonces, lo que les recomiendo es que les pasen unos post-its de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias, van a contestar el nivel de riesgo. Puede variar, claro, porque todos tenemos diferentes experiencias dentro de la empresa. Algunos tienen 40 años, otros 15 años, otros 5 años, otros acaban de entrar y van a tener diferentes experiencias. No importa, con esa experiencia de cada uno, van a, en un post-it, que apunten cada una de las valoraciones del riesgo y ustedes ya las promedian. Bueno, les paso ese tip para que no se les vuelva una pesadilla. Las OSHAs la hizo 18001, es estas normas internacionales creadas por BCI,
donde nos habla del tema de gestión de riesgo para seguridad y salud de los trabajadores, igual que la ISO 45001. Tenemos para la industria alimenticia el HACCP, es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Es generado a partir de la MEF de la NASA y la Armada de Estados Unidos. Fue impulsado por la FDA y la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es identificar los puntos críticos de control y tomar medidas necesarias para la prevención de riesgos. Y en la ISO 22000 nos habla de la gestión de riesgo y lo pueden hacer con el HACCP. Y tenemos también lo que es el AMEF, que son los formatos que les pasé por el chat. Este AMEF es una metodología de la industria automotriz, pero pueden aplicar en cualquier giro de empresa. Y es una metodología muy estructurada que nos gusta aquí en Maizo, porque nos va guiando paso a paso en la gestión de riesgo de nuestras empresas. Entonces, bueno, este es un panorama general de lo que es la gestión de riesgo y las diferentes metodologías que tenemos en el mercado. La idea es que vayan capacitándose en las diferentes metodologías y elijan la que más les guste para su empresa.